Cada historia tiene un punto de partida. Algunas comienzan en una cancha o en una pista de atletismo y muchas en el deseo de no quedarse quietos. En este espacio, las metas no se miden solo en medallas, sino en todo lo que ocurre antes y después de cruzar la meta. Aquí vas a escuchar voces que entrenan, compiten, sienten, fallan y siguen. Esto es Imparables, un podcast sobre movimiento, decisiones y formas distintas de habitar el deporte. Porque cuando el mundo avanza, hay quienes eligen avanzar a su manera. Bienvenidos a un lugar donde las historias inspiran. Hola Imparables, ¿cómo están? Bienvenidos a Imparables Podcast, el espacio donde exploramos las historias del sistema paralímpico más inspiradoras. Soy Valentina Cardoso y hago parte del Comité Paralímpico Colombiano. Y hoy me acompaña Camila Romero, estudiante de Comunicación de la Universidad de AN. Así es, un saludo muy especial para ti, Valentina, y para todas las personas que nos están viendo y escuchando a través de los canales oficiales del Comité Paralímpico Colombiano. Este podcast lo realizamos con el apoyo de la Universidad de AN, lugar donde realizaremos este y los demás episodios de Imparables Podcast. Hoy tenemos el honor de conversar con un invitado muy especial. Él es José Domingo Bernal, presidente de la Federación Colombiana de Deportes para Personas con Discapacidad Visual y director general de los Juegos para Panamericanos Juveniles 2023. Así es, José Domingo ha estado en el campo de los deportes y ha dedicado más de 20 años a este oficio tan bonito. Además, participó en la Selección Colombia de fútbol para ciegos. Y además fue clave en el éxito organizativo de los Juegos para Panamericanos Juveniles Bogotá 2023. José Domingo, bienvenido a Imparables Podcast. Bueno, muchas gracias por la invitación. De verdad que es un honor estar acá y poder hacer parte de la comunicación del Comité Paralímpico y así visibilizar toda la estructura del deporte paralímpico en Colombia y puntualmente del sector de discapacidad visual. Gracias por aceptarnos esta invitación. Y cuéntanos, ¿cómo llegaste al mundo del deporte paralímpico y qué te motivó a enfocarte en el deporte para personas con discapacidad visual? Bueno, digamos que mi proceso fue a raíz de un accidente a los 16 años que me generó un problema en la parte de los ojos, y después de muchos intentos de recuperar la visión por medio de operaciones y tratamientos fue imposible, y mi diagnóstico final fue limitación visual total, donde inmediatamente mi familia me ingresó al Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos CRAC, que a propósito es un instituto que hace que las personas con discapacidad visual hagan ese proceso y después salgan haciendo el símil, viendo el mundo de otra forma. Ahí estuve en mi proceso de rehabilitación, donde escuché en determinado momento a unos compañeros que estaban ahí, que estaban jugando full lata lo denominaban porque era una lata de betún que pateaban de un lado a otro, y con eso ellos por el sonido se guiaban. Y ya escuché en el Instituto Colombiano para Niños Ciegos en San Cristóbal, donde ahí se hizo una jornada de sensibilización y se presentaron los chicos haciendo este ejercicio, y pues a mí me dio mucha motivación porque antes de que tuviera la discapacidad practicaba mucho el deporte y puntualmente el fútbol, digamos todo lo que era deporte para mí era importantísimo, y pues ya con mi discapacidad vi una oportunidad y bueno, ahí comenzamos a hacer ese ejercicio. Después dijimos, la lata no es un elemento muy, muy productivo. Nos fuimos a los almacenes a buscar balones, encontramos unos balones de pasta, los cuales le incrustábamos unos cascabeles, y eso hacía que quedara el balón sonoro, y con eso comenzamos a hacer procesos donde ya se fueron haciendo contactos con otras ciudades, con otros compañeros, y comenzamos a fortalecer y comenzaron a aparecer equipos en las diferentes ciudades, Cali, Pereira, Medellín, Bucaramanga,
Y en ese tiempo existía, bueno, aún existe, pero en ese tiempo la institución oficial del Estado era el Instituto Nacional para Ciegos, y ellos nos apoyaron económicamente para hacer el primer torneo de fútbol, se llamaba Fútbol Sonoro, y se hizo en la ciudad de Pereira en el 77, donde se pudo pues hacer el inicio de todo este sistema del sector de discapacidad visual en el deporte. José, nos cuentas ese acercamiento que tuviste siempre con el deporte y sabemos que fuiste jugador de la selección Colombia de fútbol para ciegos. Queremos que nos cuentes cómo fue esa experiencia en la cancha y qué aprendizajes te dejó que hoy en día utilizas y los aplicas como dirigente. Bueno, la percepción muy personal y que se ha podido socializar con otros compañeros y todos los que ahora practican deporte, es que precisamente esta actividad genera mucha seguridad, mucha orientación, mucha destreza y mucho movimiento a las personas con discapacidad visual. Eso hace que uno esté mucho más seguro, que pueda tener una orientación mucho más efectiva, que tenga esa seguridad de desplazamiento, porque a veces es una de las cosas que afectan mucho, que al no ver el desplazamiento o el solo caminar a las personas, pues el temor de no ver genera esos miedos, ¿no? Pero el deporte hace que todo eso se obvie y que se vaya dando una facilidad para todas las personas con discapacidad visual. Así sea no solo el deporte de alto rendimiento, sino también el practicar actividades físicas. Eso es muy importante en el caso de la discapacidad. Y pues para mí fue una parte fundamental. Nosotros en el sector de discapacidad visual, Colombia fue uno de los pioneros para que se fortaleciera y se organizara el deporte a nivel mundial, precisamente con el fútbol para ciegos, que fue la base de todo este tema. Y se hizo en el 91 en Campiñas, Brasil, el primer evento iberoamericano de deporte para discapacidad visual. Y pues eso fue el inicio de todo este sistema que está a nivel mundial. Y por supuesto en Colombia ya se comenzaron a hacer adaptar muchas más disciplinas deportivas para que pues ahí sí el gusto de la actividad de cada persona pues fuese mucho más variado para que practicaran y se fortaleciera el sistema en Colombia. Y pues a nivel personal, tuve la oportunidad en ese evento de participar como jugador de la Selección Colombia de Fútbol para Ciegos. De ahí nació ya todo el sistema y tuvimos la oportunidad de participar en Copas América, clasificatorios a mundiales. Fuimos a Paulinhos, Brasil, al primer mundial que se desarrolló, el primero que se hizo. Y de ahí seguimos hasta el año 98, donde tuve la oportunidad de participar en el mundial de ese año en Jerez de la Frontera. Y bueno, una experiencia muy, muy bonita y muy importante. Sin duda son experiencias que te marcan, pero cuéntanos tú cuál consideras que ha sido el mayor logro y también los principales retos que has afrontado como presidente de FEDEDIF. Bueno, después de que ya no podíamos como correr detrás del balón porque los chicos que comenzaron a salir eran muy buenos, muy fuertes, entonces pues en una de esas salidas vimos que habían otras disciplinas que se podían practicar por las personas con discapacidad visual, y dentro de ellos fue el bolo, que vinimos a Colombia, hicimos todo el ejercicio con lo que conocimos, adaptamos las herramientas para que las personas ciegas pudieran trabajar este deporte, y pues bueno, se hizo. Fui el pionero de que en Colombia se iniciara. Ahorita en Colombia en la discapacidad visual es el deporte que más participantes tiene. También el Godball se trajo al inicio en apoyo con el Instituto Nacional para Ciegos, y posteriormente ya pues los otros compañeros fortalecieron esta disciplina deportiva. Y digamos que el logro más importante que se puede resaltar de muchas cosas que se han podido hacer es el poder trabajar para las personas
que necesitan estos apoyos desde la parte deportiva, apoyando a los compañeros, cuando éramos jugadores, cuando dirigíamos un club, cuando hicimos parte de las ligas, y en la federación pues ver ahorita uno de los logros importantísimos, que por primera vez el fútbol para ciegos llegó a una instancia tan importante como los Juegos Paralímpicos de París, que pues esa es una parte muy relevante para el sector de discapacidad visual. Digamos, no, en deportes de conjunto nunca se ha podido hacer esta participación en un evento, en el máximo evento a nivel mundial. Sin duda, sabemos que has tenido una trayectoria tanto como jugador, como director, y ahora sabemos que fuiste el director general de los Juegos para Panamericanos Juveniles Bogotá 2023. Chárlanos un poco sobre ese impacto que generó y cuál crees que fue tu mayor legado. Bueno, en todos estos procesos, el Comité Paralímpico en su momento, el presidente era el doctor Julio César Ávila, y ellos creyeron en una organización que se hizo para dar forma a los Juegos, y a raíz de todo lo que pues se ha podido hacer en el deporte, creyeron que podía ser la persona que podía liderar este evento y sacarlo adelante. Entonces se generó una estructura donde también me acompañó como directora operativa la doctora Luz Cristina López Trejos, que pues también posteriormente a estos Juegos fue ministra del Deporte, y pues tuvimos la oportunidad de desarrollar esos Juegos con muchas situaciones difíciles, porque pues las cosas cuando se generan desde unos recursos que a veces no están asignados, pues se generan muchas afugias, pero pudimos en común acuerdo entre Comité Paralímpico, Ministerio, nosotros como organizadores y ejecutores de los Juegos, pudimos sacarlos adelante y pudimos tener se había proyectado muchos deportistas, muchos países que en la realidad llegaron al llamado que hizo Colombia de estos Juegos, y fue un éxito total. Digamos que nosotros hablábamos con la doctora ministra que si queríamos hacer una cátedra y queríamos hacer como una escuela de cómo organizar con todas las dificultades unos Juegos, ese fue pues nuestra universidad para todos, porque lo tocamos con un lujo de detalles. Nos cuentas que sin duda hubo muchos desafíos, y cuéntame cuáles fueron los principales desafíos logísticos y humanos que enfrentaron en estos Juegos, ya que es un evento de una magnitud muy grande. Bueno, estos Juegos, una de las dificultades que a todos nos puso, pues como en el estrés, el no poder estar tranquilos, porque la verdad teníamos que confirmar los Juegos y todavía no teníamos recurso asignado desde el ministerio. Y fue una carrera de 15 días donde todos pusimos de nuestra parte, el ministerio ayudando, porque habían unas circunstancias que no permitían que se pudiera asignar ese recurso, pero al final todos pensando en el bien del país y en el compromiso tan importante que era realizar unos Juegos para Panamericanos en Colombia, pues nos pusimos la camiseta y se dio ese evento. Posterior dentro de los Juegos, pues como todo, siempre hay dificultades, pero con la experiencia del equipo de trabajo que teníamos nosotros, reitero, desde la parte operativa de la doctora Cristina, una persona con el conocimiento total del paralimpismo, porque es una persona que inició con el olimpismo, pero después el sector de discapacidad ha sido su fuerte, y pues nosotros estuvimos ahí también para apoyar ese proceso como director de esos Juegos. Hablando de estos Juegos, José, cuéntanos desde tu perspectiva, ¿cuál crees que fue ese impacto que generaron los Juegos para Panamericanos Juveniles en la visibilización del deporte paralímpico en Colombia y en el continente? Estos Juegos para juveniles generan mucha visibilización a nivel, digamos, mundial. Hablando de Colombia,
porque pues es donde vienen o donde compiten, en este caso, pues 5 discapacidades, unas disciplinas que muchas veces no se conocen que las personas con discapacidad las puedan realizar. Fueron 12 disciplinas que estuvieron en estos Juegos y toda la parte de socialización, la parte de sensibilización, ¿cierto?, que se hizo, eso genera mucho impacto, teniendo en cuenta también todo lo que ha hecho el deporte paralímpico a nivel mundial, donde se consiguen medallas en los Juegos Paralímpicos, en los eventos mundiales que se participa cada discapacidad y cada deporte. Entonces, también en los países, pues fue muy importante. Y teniendo en cuenta que se salía de una pandemia, pues eso fue un impacto muy, muy fuerte a nivel América, a nivel mundial. Era como un evento de discapacidad masivo que se hacía después de pandemia, entonces eso fue muy importante. Colombia y Bogotá se destacaron precisamente por esos Juegos y no hay que dejar a un lado el reconocer también el gran aporte del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, que aportó pues sus escenarios, aportó sus recursos para hacer equipo con los recursos del ministerio y el equipo organizador. Claro, sin duda fueron unos Juegos muy importantes. Me acuerdo que eran días, me imagino que esos días empezaban por ahí a las 5 de la mañana y terminaban por ahí a las 10. ¿Cómo fueron esos días para ti en los Juegos? Pues bueno, ese era un horario muy, muy flexible. Digamos que el levantarse uno a las 5 y terminar a las 10 a veces, momentos que había que seguir derecho, porque en los Juegos siempre aparecen cosas que hay que tomar decisiones inmediatamente. Y cuando una decisión aparece y al otro día no se tiene claro, pues se generan retrasos en las programaciones, se generan incomodidades de los países, de las diferentes delegaciones, entonces había que estar, pero el equipo de trabajo que conformamos para esos Juegos, totalmente dispuesto 24/7, y por eso fue el éxito de esos Juegos. Así es, José. Nos encantaría conocerte un poquito más y nos gustaría saber qué metas y proyectos tienes a corto y a largo plazo, si hay nuevos programas o proyectos que estén gestionándose en este momento. Bueno, en el 2017 tomé la dirección de la Federación de Deporte de Discapacidad Visual, donde hemos podido hacer un trabajo fuerte. El sistema deportivo en Colombia permite que los integrantes de los órganos de administración pueden estar hasta 12 años de acuerdo a sus gestiones y de acuerdo a al trabajo que se han hecho para que las diferentes ligas de los departamentos pues sigan creyendo en el trabajo de estas personas. Y pues yo llevo 8 años. El año pasado en noviembre fui reelegido para el tercer periodo, completar los 12 años. Digamos que la expectativa es poder seguir fortaleciendo todas las disciplinas que tenemos a cargo en la federación. Como cosa subgéneris, es la federación que tiene a cargo más disciplinas deportivas, que tenemos ajedrez, tenemos bolos, tenemos fútbol, tenemos golbol, tenemos judo, y ahorita ingresamos una nueva disciplina de corte autóctono, que es la rana, que es un ejercicio muy importante para las personas con discapacidad, porque pues la facilidad de la práctica es fundamental. Entonces, seguir fortaleciendo hasta que nos permitan completar nuestro año 12. Y una cosa importante es que nosotros, o personalmente, me fijo es a futuro mi trabajo. Ya lo que llegue, pues bienvenido sea, de acuerdo a lo que pues los organismos deportivos vean en el trabajo de uno y pueda llegar, o que ellos piensen que uno puede aportar ahí estaremos. Pero digamos que en este momento el futuro fuerte que tengo es completar y seguir fortaleciendo el deporte de las personas con discapacidad visual. Hablas del futuro
Cuéntanos qué oportunidades ves y las necesidades que hay en el panorama actual. Bueno, esta es una parte que de pronto hago esa pausa porque cuando comenzamos este deporte en Colombia, que fue la acumulación de discapacidades, de disciplinas deportivas, se fue avanzando, se fue fortaleciendo y se llegó a un punto bastante alto, vuelvo y digo, que lo demuestran los resultados en los Juegos Paralímpicos ciclo a ciclo que se han podido dar. El año pasado en París fue fundamental, todas las medallas que se trajeron desde el paralimpismo. ¿Y eso cómo se consigue? Con apoyo estatal, con recursos del Estado, trabajo de las diferentes organismos deportivos como Comité Paralímpico, federaciones deportivas, ligas, clubes, pero para esto también se necesita recursos. Y en este año, pues la verdad es difícil. Este año, este ciclo que es 2025-2028 Los Ángeles, está muy difícil por la parte económica. Todos estamos trabajando casi que buscando recursos de donde a veces no se da, porque el paralimpismo, a pesar de sus éxitos, todavía en la sociedad colombiana, en la parte empresarial, en el apoyo de organismos privados, no se da como se debería de dar insisto, los logros que se han obtenido. Pero bueno, seguiremos trabajando, pero sí, el futuro del deporte y puntualmente el paralimpismo, desde el apoyo estatal, a pesar de que seguimos contando con ellos, pero sí está muy difícil por la situación del país. José, de parte personal, nos encantaría que nos compartas y les cuentes a las personas que nos están viendo y escuchando en este momento, ¿qué te ha dejado el deporte? Y este movimiento paralímpico, ¿cómo ha influido en tu vida? Bueno, el deporte para mí pues ha sido el estilo de vida. Como les comentaba anteriormente, inmediatamente adquirí mi discapacidad y tuve conocimiento de cualquier actividad deportiva. Ahí estuve y pues pudimos hacer mucho dentro del deporte, dentro del sector de discapacidad para el deporte. Pudimos participar en muchísimos eventos, desde la parte administrativa también he podido dirigir eventos internacionales como Panamericanos de ajedrez, como eventos nacionales, director de disciplinas deportivas en los paranacionales que se hacen cada 4 años. Es decir, que hemos podido hacer muchas cosas. ¿Y qué me dejó a mí? Una satisfacción grande, un deseo de seguir trabajando mientras Dios nos dé la oportunidad de poder realizar todo lo que uno piensa. Y a diferencia de otros, digamos, de tiempos, porque esto es de momentos, de tiempos, a diferencia de lo que ahorita se vive, que afortunadamente para los deportistas de alto rendimiento, el Estado los apoya, las parte local, departamentales y municipales los apoyan, y eso es muy bueno porque eso denota ese esfuerzo que ellos hacen para poder tener un estilo de vida. En el tiempo que nosotros fuimos deportistas, pues no había ningún apoyo de esos, pero a pesar de eso, pues el gusto por la actividad y el gusto por el trabajo, pues nos permitió seguir y seguimos trabajando. En las federaciones trabajamos ad honorem, pero el gran pago es la satisfacción de las cosas que podemos realizar y que podemos acompañar a todas las personas con discapacidad que practican el deporte. Claro. Cuéntanos qué mensaje te gustaría enviarle a estos jóvenes que apenas conocen el deporte paralímpico y que sueñan con representar a Colombia. Importante 2 momentos. Uno, los momentos, digamos, a veces hay sitios donde no alcanza a llegar esta información, es decir, sitios apartados, que pronto hay personas con discapacidad, pero no hay quien los oriente, quien les dé esa información de que existe una posibilidad deportiva, de que existe unas
como unas oportunidades que puede que lleguen a ser fundamentales para la vida de esas personas. Entonces, invitarlos, todo el que conozca a una persona, tenga conocimiento de una persona con discapacidad visual, discapacidad física, discapacidad cognitiva, cualquier discapacidad y que tengan conocimiento, pues llegar y hacerles, por lo menos informarles, motivarlos para que puedan en determinado momento practicar cualquier actividad deportiva, porque afortunadamente para los deportistas eso me parece fundamental, porque a pesar de las dificultades económicas del país, se les mantiene, y eso debe ser así, los apoyos a los deportistas desde toda la estructura nacional. Es un estilo de vida el deporte para las personas con discapacidad. Cuando nosotros practicábamos era una goma, como llamamos, o una afición, o no sé, una motivación de hacer algo, pero nada más, mientras que ahorita sí hay muchos apoyos desde la parte económica, la parte académica, la parte de estructura educativa. Eso es fundamental, entonces pues eso es muy bueno. Nos hablas desde la pasión y el amor que le tienes a tu trayectoria, al deporte, pero José, nos encantaría que nos dijeras en una sola palabra cómo te defines a ti como persona, como deportista, como director, en una sola palabra. Echado para adelante. Muy buena palabra, José. Muy colombiano de tu parte. Sí, es una parte que si uno no tiene ese espíritu de ir avanzando a pesar de dificultades y todo, la discapacidad no es un momento fácil que pueda llevar a una persona que la adquiere, pero mientras haya ese espíritu de superación. Y hay una parte también muy fundamental, es los entornos que rodean a las personas con discapacidad. Esos entornos, llámese sociales, llamen familiares, llamen laborales, son casi que el fuerte de que la persona pueda superarse y pueda llegar a conseguir muchas cosas que de pronto no ha pensado que se pueden dar. A veces esos entornos, cuando se debilitan, también debilitan a la persona con discapacidad. Así es. Así es. Y cuéntanos a nivel personal, ¿qué te ha dejado el deporte y el movimiento paralímpico? En el deporte siempre lo reiteraré, es la satisfacción, el poder trabajar mancomunadamente con los organismos deportivos. También hemos tenido oportunidad de salir en algunas misiones acompañando a las delegaciones, y eso también le da a uno esa vivencia de poder compartir con los deportistas, de estar con ellos, a pesar de que uno fue deportista y vivió esas experiencias desde la parte ya dirigencial, ver también las necesidades que pronto puedan llegar a darse en una participación en un evento internacional, pues también lo hacen a uno que genere como muchas más expectativas, y ir mirando a futuro cómo no se puedan repetir esas circunstancias que se pueden dar de pronto desde la parte desfavorable de una participación, ¿no? Pero satisfacción es el gran término que se puede usar. Así es, José. Ahora, si pudieras definir en una sola frase lo que significó o lo que significa trabajar hoy en día en el deporte paralímpico, ¿cuál sería? Afortunadamente se han abierto muchas posibilidades desde la parte académica. Las universidades ya tienen esa posibilidad de a los estudiantes involucrarlos en esta materia, en este sector del paralimpismo. Eso es fundamental. La sensibilización también que se hace desde algunas posibilidades que se dan dentro de los colegios, es decir, todo esto ha fortalecido que las personas crean en esta actividad, crean en el sector de discapacidad visual, en la parte deportiva, y no solo en la deportiva, en la sensibilización a nivel social también es fundamental, porque les comento aquí como una anécdota, cuando adquirí mi discapacidad,
salía uno solo a la calle, iba a pasarla y duraba media hora y nadie le ayudaba, o si uno le pedía una ayuda a alguien, salía corriendo pensando que uno les iba a hacer algo, mientras que ahora uno sale y en cualquier momento o alguien inmediatamente lo ve y por lo menos le dice, le puedo ayudar en algo, para dónde va a cruzar, bueno, cantidad de cosas, entonces eso ha sido fundamental. Y en el deporte, pues cuando se iniciaba este deporte, tocaba decirle al hermano, al amigo, que a mí nos acompaña, ayúdenos a recoger el balón o a correr, sírvanos como guía, todo esto. Ahora ya tenemos profesionales que salen y se dedican al deporte de discapacidad visual. Entonces, eso ha sido una parte fundamental como éxito de todo el trabajo que se ha realizado por todas las personas que estamos inmersas en el sector de la discapacidad, ha servido para que también la sociedad y toda la parte académica y todo haya sido y siga siendo fuerte, y sabemos que va a seguir mucho más positivo ese apoyo hacia el sector de discapacidad. Así es. Y como jugador de la Selección Colombia de fútbol para ciegos, cuéntanos cuál era tu posición, qué número tenías. Yo toda la vida jugué con el número 5. De hecho, yo hago parte de un club deportivo que a propósito fue el primer club deportivo que existió formalmente en Colombia, y es el único que de esos clubes que en su momento se crearon en Colombia, es el que pues en el momento está activo, que se llama Club Deportivo Andecrack. Andecrack significa Club de Exalumnos del Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos CRAC, que como les digo es el instituto que da como la nueva vida a las personas con discapacidad visual que pasan por este instituto. Y ahí estamos en ese club, lo seguimos fortaleciendo y nos ha permitido ser muy importantes dentro del sistema, porque es un logro que se puede tener ahí en seguir fortaleciendo este club, que hace parte del sistema de la Liga de Bogotá, y la Liga de Bogotá es la Federación de Deportes de Discapacidad Visual. Claro que sí. Y cuéntanos, ¿qué mensaje le tienes a Colombia para las personas con discapacidad visual? ¿Qué piensas tú que podríamos mejorar como colombianos? Bueno, como en toda la sociedad, afortunadamente, así como hablamos del deporte, también hablamos de la parte formativa. Ahorita todas las personas con discapacidad visual, que los chicos que están en los colegios se proyectan, los entornos, yo insistiré siempre en los entornos y sobre todo los familiares los apoyan, y ahorita ya hay mucha persona con discapacidad visual, chicos y chicas que entran a sus universidades, llegan a terminar sus carreras profesionales o sus carreras técnicas, y eso es muy bueno porque eso enriquece a la sociedad. Las personas con discapacidad se pueden visibilizar, tienen cargos importantes, generan mucha, pues digamos, como esa calidad de vida que muchas veces no se ve, ¿cierto? A las personas que no tienen discapacidad se lamentan a veces por cualquier cosa de pronto, pero cuando se tiene una discapacidad el esfuerzo es mucho, y es un ejemplo para la sociedad todos estos esfuerzos que hacen, y la berraquera, que perdón el término, que tienen todas las personas con discapacidad apuntando a superarse siempre. Así es, la berraquera, como dice José, es una palabra que los define perfectamente, porque muchas gracias, José, eres un claro ejemplo de que se pueden hacer cosas bastante grandes, y seguramente lo seguiremos haciendo y seguiremos también representados por personas como tú. Gracias. Insistía que los entornos son importantes, y cuando adquirí mi discapacidad por una situación difícil de haber muerto mi mamá en plena situación de la discapacidad, pues para mí fue fundamental mis hermanas. Tengo 2 hermanas, un hermano, que fueron el apoyo, el gran salir de esa situación tan difícil, y bueno, eso hace que
o hizo que pudiera llegar a hacer lo que medianamente he podido hacer, y posteriormente pues el entorno familiar, mi señora, tengo una hija hermosa de 40 años y 2 nietas muy hermosas que es en este momento como la razón de ser de nosotros. Entonces, reitero, el entorno es fundamental y los invito a todos, las personas que tengan por cualquier circunstancia un familiar o un amigo con discapacidad, lo importante es apoyarlo, no tenerle ese pobrecito, sino al contrario, darle fuerzas y herramientas para que se pueda superar. Claro que sí. Muchísimas gracias por habernos aceptado esta invitación. Sin duda, tu historia y todas tus invitaciones las vamos a tener en nuestro corazón todos los colombianos. Y ya, José Domingo, muchas gracias. No, ustedes muy amables, de verdad me satisface mucho que generen estos espacios porque, reitero, el poder visibilizar la discapacidad y las capacidades de las personas en esta condición es muy importante hacia la sociedad colombiana. Claro que sí. Y así llegamos al final de este episodio de Imparables Podcast. Antes de irnos, le queremos dar las gracias a la Universidad de AN por prestarnos sus espacios y también al programa de comunicaciones. Muchísimas gracias a todos los que hicieron esto posible, al máster en cabina, a Camila y a todos los colombianos que nos están viendo. Y por supuesto, gracias por todo. Así que nos vemos en un próximo episodio de Imparables Podcast. Chao, chao. Yo giré, ya no había nadie, dije no, ya voy de últimas a mueras y ya no me dolían brazos, piernas, ya no veía nada. Cuando yo llegué allá, pues yo toqué y todos los de Colombia, ¡ay! Yo primeramente yo no veía nada, entonces cuando yo volteé a mirar, o sea, ya después de tomar aire, respirar y analizar todo, volteé a mirar, hice enfoque para mirar los números, cuando digo 3-3, yo estoy viendo bien, cuando 3-3, claro, ahí sí pues ya después de como el minuto reaccioné a celebrar.